en Wall Street nos ayuda en los próximos minutos Joaquín Robles desde XTB. Joaquín, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Bueno, jornada en Europa en negativo prácticamente todo el día, a pesar de que Wall Street ha abierto con subidas momentáneas, podríamos decir, porque un poquito después, pues de nuevo hemos visto cómo algunos índices se daban la vuelta, han estado cotizando prácticamente todo el día haciendo equilibrios entre el terreno positivo y el terreno negativo, con ese dato de IPP coleando en el día de hoy, que parece que bueno, podría dar un poquito más de esperanza, aunque no demasiada, porque es cierto que el dato es mejor de lo esperado, pero tan solo un poquito, en una décima respecto a las expectativas que se tenía en ese dato de IPP, y todo esto teniendo en cuenta que hoy empieza la reunión de la Reserva Federal. ¿Cómo has visto la sesión en Europa y en Wall Street en el día de hoy, Joaquín? Bueno, hemos visto una sesión, ¿no?, que ha ido de más a menos. Parecía que iba a haber un rebote y iba a tener una continuación durante el resto de la sesión tras las fuertes caídas de ayer lunes. No ha sido así. Hemos conocido el índice CIU alemán, donde han caído 27 puntos, ¿no?, la confianza de los inversores, y algo que ha pesado mucho, ¿no?, a lo largo de la sesión. Y yo creo que un poco los inversores están a la expectativa, ¿no?, de lo que pueda decir mañana la Reserva Federal. Se está extendiendo el rumor de la posibilidad de una subida de 75 puntos básicos, algo que estaba totalmente, ¿no?, fuera de la mesa hace escasas sesiones. Y bueno, empieza a preocupar, ¿no?, que tanta subida de tipos de interés pues nos pueda llevar a una desaceleración económica antes de lo previsto, ¿no? Y yo creo que es la principal causa, ¿no?, de las caídas que estamos viendo durante las últimas sesiones. Joaquín, hoy podíamos leer en el Wall Street Journal un artículo que aseguraba que es bastante probable que la Reserva Federal mañana suba los tipos de interés en 75 puntos básicos. Un artículo que, bueno, la verdad es que ha circulado y mucho por los mercados financieros, por las casas de análisis. Muchas de ellas han actualizado previsiones y una gran parte del mercado ya apuesta que mañana vamos a tener una subida de los tipos de interés en 75 puntos. Y bueno, ya los más aventurados, los más agresivos, incluso llegan a decir que mañana podríamos tener 100 puntos básicos de subida de tipos en Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? ¿Qué debería hacer la Reserva Federal mañana? Bueno, la verdad que es una decisión muy complicada, ¿no? Porque lo que está claro es que tiene que seguir con la hoja de ruta marcada, tiene que seguir subiendo los tipos de interés, tiene la inflación en máximos de los últimos 40 años, y cuando esperaba, ¿no?, que a estas alturas ya hubiera remitido y estuviera a nivel del 6,5%, la sigue teniendo muy cerca, ¿no?, de los máximos anuales marcados el pasado mes de marzo en el 8,6%. Entonces, una subida de 75 puntos básicos, incluso de 100 puntos básicos, pues obviamente serviría para aplacar, ¿no?, esta subida de precios que estamos viviendo, pero cuidado, ¿no?, que aunque la tasa de desempleo también esté en mínimos de las últimas décadas, en el 3,6%, y ya eso es un poco a lo que se agarra Jerome Powell a la hora de tomar las decisiones, porque a diferencia de aquí en Europa, donde el primer objetivo, el mandato único, es el control de los precios, y es el control de los precios y el mercado laboral, bueno, pues podría haber ciertas desestabilizaciones de cara a final de año con tanta subida de los tipos. De hecho, Wall Street ya lo está recogiendo, ¿no? Al final subes los tipos, enfrías la economía, la puedes llevar a una desaceleración muy rápida, y obviamente las previsiones, ¿no?, y las valoraciones de las compañías hay que ajustarlas, ¿no?, a unos términos mucho más bajos. Luego tenemos, Joaquín, el caso europeo. Decíamos que hoy prácticamente ha estado todo el día cotizando con caídas, bueno, que podríamos decir que son importantes, desde luego, con una caída superior al 1,4% en el caso del IBEX. Y dentro del IBEX tenemos pues empresas como Celnex, que en su día, bueno, no tan lejano, fue la mejor compañía del IBEX 35, con una subida bastante fuerte, registrando máximo histórico tras máximo histórico. Hoy la hemos visto cayendo un 7%, pero también a las principales energéticas, por ejemplo, bueno, Solaria, Red Eléctrica, Endesa, cayendo más de un 3%. Algo que añadir sobre este sector, el sector energético en el caso español, pero también te quería preguntar sobre todo por el caso del sector bancario. Hoy un poquito mejor es el comportamiento que ha registrado este sector, con subidas para BVA, para Bankinter, subidas de en torno a un 1%. Así que, bueno, un resumen un poquito te quería pedir, Joaquín, sobre esos dos sectores, sector energético y sector bancario dentro del IBEX 35, porque, bueno, parece ser que, al menos lo que nos dice un poco la lógica, es que los bancos deberían de registrar un comportamiento positivo, teniendo en cuenta que el BCE va a subir los tipos de interés.
Bueno, pues si nos acordamos, ¿no?, del buen comportamiento que ha tenido Cellnex durante los últimos años, en gran parte ha sido por su ambicioso plan de compra, ¿no?, de nuevas torres de telecomunicaciones, y eso al final va asociado a fuertes créditos y a fuerte apalancamiento financiero. Al final, con la subida de los tipos de interés, pues obviamente, ¿no?, en cuanto quieras seguir creciendo, seguir haciendo refinanciaciones, lo vas a hacer a unos términos mucho más altos y tus márgenes de beneficio se pueden estrechar. Algo parecido le pasa, ¿no?, a las compañías energéticas, que también son de las que más deuda tienen en proporción a su valoración del IBEX 35, y que muchos inversores la utilizan ante momentos de incertidumbre, bueno, por la solidez, ¿no?, de sus resultados y por su rentabilidad por dividendo. En un momento en el que los bonos cada vez empiezan a ofrecer una mayor rentabilidad, pues eso hace que muchos inversores prefieran salirse de valores defensivos, como podrían ser Cellnex o las principales utilities, las energéticas, para irse directamente a los bonos que ofrecen una rentabilidad muy similar al de este tipo de acciones. Y luego la banca, al final, lo que está sufriendo es de aspectos positivos y negativos al mismo tiempo, ¿no? Hemos visto cómo ha subido mucho durante el inicio de año ante la previsión de subida de tipos de los bancos centrales, porque obviamente le beneficia. Al final aumentas, ¿no?, tu margen de intereses en los préstamos nuevos, o incluso en los préstamos ligados a un interés variable como las hipotecas, pues también estás empezando a ingresar más dinero de unos préstamos flotantes que ya tenías en tu balance. Pero por otro lado, a pesar de que pueda subir muy rápido los tipos de interés y aumentar tu margen de intereses, también puede hacer que eso desestabilice la economía y frene la actividad bancaria, y por lo tanto pueda aumentar la tasa de morosidad y que te haga dotar mayores provisiones y que también te pueda reducir por esa parte los beneficios. Entonces, estas subidas de tipos de interés tienen sus aspectos positivos y negativos para la banca, y de ahí la volatilidad que estamos viendo durante las últimas sesiones. Bueno, pues Joaquín, nos quedamos con eso y también pues con la previsión de qué va a hacer mañana la Reserva Federal, porque desde luego tiene un papelón por delante importante. Joaquín, gracias. Muchas gracias, Marta. Y nosotros